Bien, chicos, volvemos. Volvemos. Ya. A ver. Voy a compartir pantalla con ustedes. Bien, entonces tenemos aquí el panorama de los verbos, verbos regulares e irregulares, y de la misma forma tenemos a los verbos defectivos y no defectivos, ¿no? Los verbos defectivos son aquellos que no pueden seguir el paradigma propio de la conjugación. ¿Eso qué significa? Que los verbos no pueden libremente aparecer en su conjugación en diferentes personas, tiempos, modos y números, ¿no? Están restringidos a algunas formas particulares de conjugación. Eso le pasa al verbo atañer, balbucir, despavorir, concernir, empedernir, ¿no? Son muy pocos los verbos en general que están en esta situación restringida de conjugación, a diferencia de los no defectivos, que son aquellos que se conjugan pues libremente en diferentes formas verbales. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Cómo se conjugan? Nada más. Luego tenemos la diferencia entre los verbos auxiliares y principales, que se distingue básicamente en el caso de las perífrasis, ¿no? El verbo auxiliar es un verbo que siempre está conjugado, ¿ya? Y acompaña a un verboide justamente para darle los aspectos gramaticales que el verboide carece, para indicarle tiempo, número, persona, modo y aspecto, ¿ya? Y reduce su información semántica, ¿no? Su aporte es gramatical, no lexical. En cambio, el verbo principal en una perífrasis es el verboide, es el infinitivo, participio, gerundio, y en realidad es la acción, ¿no? Esto lo puedes comprobar haciendo un reemplazo, ¿no? La palabra, por ejemplo, han estudiado, es como decir estudiaron. Tú lo puedes reemplazar por un solo verbo y te das cuenta de que la acción es la que expresa el participio, ¿no? Tienes que leer es equivalente a decir lee. Es lo mismo, lee. Está trabajando es como decirte trabaja. Esa es la acción. Entonces, el verbo estar en realidad no expresa nada, ¿no? O sea, semánticamente no expresa estado. Reduce su información semántica, ¿ves? Su aporte es solamente lexical. ¿Ya? Esa es la diferencia, chicos. Entonces, por esa razón vamos a hablar de la perífrasis, ¿no? ¿Qué es una perífrasis verbal? Es un conjunto de verbos, es un conjunto de formas verbales, ya que en realidad son equivalentes a una sola palabra o a un solo verbo. Se constituye por un verbo auxiliar, un verbo principal, en algunas ocasiones también puede venir conformado por conjunciones o preposiciones, que son nexos, ¿ya? Y, bueno, la forma típica de comprobarlo es reemplazándolo por una sola palabra, ¿no? Ella suele ir a museos, es como decir, ella va a museos. Ella va. Esa es la acción, ¿no? Muy bien, Carmen tiene que trabajar mañana. Es como decir, Carmen trabajará mañana. ¿Ya? Rosa ha estudiado. Es como decir, Rosa estudió. Ella está subrayando los verbos. Es como decir, ella subraya los verbos. Esa es la acción. Los niños estaban coloreando figuras. Es equivalente a decir, los niños colorean figuras. ¿Ves? Entonces, la acción siempre se da con el último verboide, con el último infinitivo, participio y gerundio. Aquí de repente, chicos, sería bueno tomar en cuenta también algo importante.
Las perífrasis verbales efectivamente se forman con verbos auxiliares y verbos principales, ¿no? Pero particularmente, un verbo auxiliar no es cualquier verbo, ¿ya? Las palabras que pueden favorablemente comportarse como auxiliares son estos verbos, así que anótalos, por favor. El verbo soler, el verbo tener, verbo haber, verbo ser, verbo estar, ¿ya? Esos son los verbos de repente favoritos, los más usados, no son los únicos, por ahí se me puede estar escapando algún otro verbo auxiliar, que son verbos que suelen comportarse de esa manera, o sea, se prestan. Cuando tú veas a estos verbos que acabo de mencionarte al lado de un verboide, es muy probable que forme perífrasis. A ver, ejemplos, a ver, vamos a colocar aquí la diapositiva, ya. A ver, debes leer con más frecuencia. A ver, chicos. ¿Cuál es la perífrasis? Debes leer, ¿no es cierto? Debes leer, muy bien. La perífrasis está formada con un verbo auxiliar y un verbo principal, un infinitivo. Y es como decir, ¿cómo lo compruebo? Porque puedo reemplazarlo por una sola palabra. Es como decir, lee con más frecuencia. ¿Ya? Esa es la acción. A ver, vamos a poner aquí otro ejemplo. Profesora, buenos, ¿cuáles eran los verbos? Soler, tener. A ver, te repito, ¿ya? Los verbos auxiliares, soler, ser, tener, ir, beber, haber, poder. ¿Qué más les mostré por aquí? El verbo estar, ¿ya? Estos verbos son típicamente combinables con otro verboide, típicamente auxiliares. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, tengo que estudiar, ¿no? Para el examen. Ahí está. Tengo que estudiar es como decir, estudiaré. Estudiaré para el examen. Ahí se forma mi perífrasis. Ahí se forma mi perífrasis, ¿ves? Ahora, hay un detalle también importante que quisiera comentarles, chicos, del verbo, antes que pasemos al ejercicio de aplicación, es con respecto a la voz, ¿ya? Los verbos pueden aparecer en voz activa o también hay verbos en voz pasiva. Este tipo de voz es una implicancia que tiene esta palabra con el sujeto. Es una relación que se establece entre el verbo y el sujeto. Cuando el sujeto es activo y cuando el sujeto es pasivo, ¿no? Por ejemplo, Julio llevará los documentos. Bueno, acá te das cuenta de que Julio es un sujeto activo porque él es el que va a realizar la acción de llevar. Entonces, noto también, en consecuencia, que mi verbo está en voz activa. ¿Sí? Ahora, los documentos serán llevados por Julio. Ya, en esta oración, el sujeto ya no es Julio. El sujeto es los documentos. Los documentos serán llevados.
La acción es esta, llevar. Pero ¿qué ocurre? El sujeto es pasivo, porque los documentos no llevan. ¿Quién lo lleva? Julio, pero Julio es complemento agente. Entonces, aquí noto de que el verbo está en voz pasiva. Entonces, ahí quería enfatizar esto, ¿no? La voz pasiva en el castellano se nota siempre a través de una perífrasis, ¿ya? Que se forma con el verbo ser y un participio. Puede ser un participio regular o irregular, así como este, ¿no? Termina en ado. Ado o ados. Y el sujeto, evidentemente, pues es un sujeto pasivo, ¿ya? Siempre en perífrasis. En cambio, la voz activa puede aparecer en un verbo simple, en una sola palabra, o también puede aparecer en perífrasis, pero, bueno, el sujeto sigue siendo el actor, ¿no? Julio va a llevar los documentos. O sea, la voz activa puede aparecer en una palabra o también puede aparecer en una perífrasis. No hay problema, por eso. El punto es que el sujeto realiza la acción. Por eso, en estos dos ejemplos iniciales, puedes observar que los verbos están en voz activa, porque el sujeto realiza, ¿no? Hace la acción. En cambio, en el último ejemplo, no. Acá tienes una perífrasis, pero el sujeto es pasivo. En consecuencia, el verbo está expresado en esa forma. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Vamos a resolver el ejercicio de aplicación número 1. A ver, señale la opción en la que hay verbo en modo indicativo y aspecto perfectivo. Modo indicativo y aspecto perfectivo. La acción ha sido concluida. ¿Cuál sería tu clave? ¿Qué dicen, chicos? C. La letra C. A ver, comprobemos. A ver, mis hermanos guardaron los juguetes, ¿no? Los hermanos de César guardaron los juguetes. A ver, modo indicativo sí, porque nos están informando lo que hacen los hermanos. Y el aspecto es perfectivo porque la acción ya se acabó. ¿Sí? Ya terminaron los hermanos de guardar lo que tenían que guardar. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. Vamos con la 2. ¿En cuáles de las siguientes oraciones hay perífrasis? ¿Qué opinan, chicos? Miss, disculpe, ¿cuál era el aspecto perfectivo? El perfectivo es cuando la acción se acabó. ¿Ya? A ver, si vamos a analizar las otras, por ejemplo aquí, ¿no? Los niños contestaban. Este verbo está en aspecto imperfectivo, ¿no? Justamente porque tiene esta terminación. Es un pasado reciente. Aquí, por el aba. Entonces, Miss, ¿tiene que estar en presente el verbo? En ¿O no? imperfectivo, los imperfectivos pueden estar en presente, en futuro, y en estos pasados que acaban en aba. ¿Y el perfectivo? El perfectivo siempre tiene que estar en pasado. Ah, ya entiendo. Entonces, por eso la clave era la C. Lleguen, por ejemplo, es imperfectivo. La acción ni siquiera todavía comienza. Repasan, es algo que todavía está ocurriendo, ¿no? Está en presente, es imperfectivo.
Comprarán, está en futuro. Imperfectivo. Ujú. Ya está. Muy bien. A ver, volvemos a la pregunta 2, ¿sí? La A. La letra A. A ver, hay perífrasis en esta oración. Fue entrevistado. El alcalde de Miraflores fue entrevistado ayer. ¿No? Es una perífrasis verbal. Justamente ahí te das cuenta de que está en voz pasiva, ¿no? El verbo ser, el participio, el alcalde recibe la acción de un agente. ¿Ves? En cambio, prefiere viajar, mira, no puede ser una perífrasis porque aquí el auxiliar definitivamente no puede ser el verbo preferir. El verbo preferir predica, expresa su intención comunicativa en la oración. A ver aquí. Suele comprar ropa en Lince. ¿Esta forma es una perífrasis o no? Sí, Miss. Claro, muy bien, te había puesto la lista, ¿no? De los verbos auxiliares. Es como decir, mi prima compra, ¿no? Compra ropa en Lince. Muy bien, prometió retornar. ¿El verbo prometer es auxiliar? No, ¿verdad? No te di en la lista de auxiliares esta palabra, tampoco ha perdido su significado. Así que se descarta. Estas son dos palabras distintas, ¿no? Un verbo y un infinitivo. Y la última, ha de entregar los juguetes. ¿Es perífrasis eso, chicos? ¿El verbo haber te lo puse como auxiliar o no? No. ¿No? ¿El verbo haber no te lo puse como auxiliar? No. Soler, ser, tener, ir, deber, poder y estar. Mira, aquí Ah, está. sí. Ajá. Ya está, muy bien, ya lo consideramos. Entonces, sí, ¿no? Sí, el verbo haber cuando está combinado con otro, con un verboide, forma una perífrasis. Entonces, respuestas A, C y E. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta acerca del verbo? Bien, pasamos entonces a la siguiente palabra, la siguiente categoría. Vamos a hablar de una palabra muy afín a los verbos. ¿Cómo se llaman? Los adverbios. Estas palabras las podemos reconocer, uno, por su lexema, ¿ya? Porque es una palabra invariable, es una palabra que no marca género, no marca número, en consecuencia, nunca va a establecer concordancia de género ni de número con ninguna categoría que acompañe. Por ejemplo, estaban demasiado nerviosos, quedaron poco convencidos, caminan demasiado apurados, ¿no? No se flexiona. Ahora, también lo vas a reconocer en la oración, porque siempre suele acompañar a un verbo, que es la palabra más importante con la cual se involucra, ya expresándole circunstancias. También puede acompañar a un adjetivo, ¿no? Por ejemplo, muy dulce, ¿no? Para darle el grado superlativo absoluto al adjetivo. Y también puede acompañar a otro adverbio, también para darle grado a alguna de estas palabras. Entonces lo vas a ver cerca ahí. Vas a ver el adverbio o en un predicado con el verbo, o en una frase adjetiva, o en una frase adverbial. Ahora, semánticamente expresan una idea. Son palabras que pueden indicarnos el modo, por ejemplo, trabaja bien, indica el modo como ocurre la acción. Puede indicarte la cantidad, cuánto, por ejemplo, cuánto come, ¿no? Come bastante. O puede indicarte también el tiempo, ¿no? Viajaremos mañana. Indica el momento en el cual se va a realizar la acción, ¿no? Entonces,
todos los adverbios son palabras que van a encerrar esta clase de ideas y por eso la vas a distinguir muy claramente de los sustantivos, ¿ya? Porque los sustantivos pueden llevar artículos, ¿no? Los sustantivos son palabras que expresan género, expresan número, establecen concordancia, son núcleo de una frase nominal, pero los adverbios no. Los adverbios son otro grupo de palabras, tienen otros lexemas y contextualmente, pues, acompañan a otras categorías gramaticales. Ahora, se pueden clasificar desde el punto de vista estructural en tres tipos: adverbios simples, derivados o locuciones. El adverbio simple se le llama así porque es una palabra, es una raíz propiamente adverbial, ¿no? Palabras como sí, anoche, adrede, pronto, temprano, cerca, mañana, etcétera, ¿no? No son sustantivos, por ejemplo, ¿no? No son verbos tampoco, determinantes ni adjetivos, ¿no? Son otras palabras, encierran otro significado, son otros lexemas. Los derivados son todos los adverbios que finalizan en mente. Teóricamente, socialmente, fríamente, ¿no? Ya sabes, todos los que tengan este sufijo van a estar catalogados como adverbios, ¿no? Y le vas a decir locución adverbial, aquel conjunto de palabras, pueden ser 2, 3 o más, que en conjunto son equivalentes o reemplazables por una sola palabra. Puedes reemplazarlo por un adverbio derivado o lo puedes reemplazar por un adverbio simple, ¿no? Por ejemplo, lo resolveré poco a poco, ¿no? Es como decirte, lo resolveré lentamente, ¿no? Lentamente. Entonces, esa locución poco a poco es un conjunto de 3 palabras que en una oración pueden ser equivalentes a un adverbio derivado. Y las locuciones adverbiales también las vas a reconocer rápidamente porque modifican o expresan circunstancias siempre a un verbo. ¿Mm? Ahora, tenemos antes que me vaya a las preposiciones, también tenemos los adverbios clasificados desde el punto de vista semántico, ¿no? Ya, semánticamente, a ver, tenemos adverbios de modo. Por ejemplo, las palabras bien, estoy mal, estoy regular, ¿no? Etcétera. Tenemos los adverbios de lugar. Por ejemplo, ahí, cerca, lejos. Hay adverbios que indican tiempo. Por ejemplo, ayer, hoy, mañana, pronto. Hay adverbios que indican duda. Por ejemplo, tal vez, ¿no? Quizás, a lo mejor. ¿Ya? Hay adverbios que indican cantidad. Por ejemplo, muy, poco, demasiado. Hay adverbios de afirmación. Por ejemplo, la palabra sí es la más usada. Efectivamente, ciertamente. Adverbios de negación, como la palabra no, nunca, jamás, etc. ¿Ya? Entonces, hay varias formas de clasificar a los adverbios. Como todos expresan significado, entonces solamente observa en el contexto la palabra y ahí darás cuenta de su sentido. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Repite tu pregunta, por favor, Linda. Hello. ¿No? Ok. Creo que se le había prendido el micro de casualidad.
Ah, ya, ok. Ya, entonces tengan cuidado con el micro, chicos, por favor. Profesora, al último, ¿podría explicar la pregunta que mandé en el chat? Por favor. A ver, Después de que claro. acabe, o podría. A ver, voy a ver tu pregunta. A ver, dice, la frase verbal es la unidad sintáctica cuyo núcleo es un verbo o una perífrasis. Ajá, y puede recibir complementos, correcto. Según esta aseveración en el enunciado, los alumnos de este salón han debido entregar las monografías en la primera semana de diciembre. El núcleo de la frase verbal es el verbo, ¿no es cierto? La pregunta sería, ¿cuál es el verbo de esta oración? ¿Han debido o han debido entregar? ¿Entregar es el verbo mismo? Claro. Han debido entregar, ¿no es cierto? Han debido entregar. Entonces tiene razón. Entonces sería toda la palabra. Claro, o sea, el núcleo de la frase verbal es la perífrasis, pues, es el verbo, y el verbo te estás dando cuenta que está conformado por 3 palabras, por eso la clave sería la letra C. Ahí ya está bien, gracias, profesora. Ya, lindo, muy bien. Estaba por aquí, ya. Bien, entonces se entendió el verbo, ahora pasamos al adverbio, la preposición. ¿Ya, chicos? Las preposiciones son palabras, desde mi punto de vista lingüístico, las más complejas. ¿Ya? ¿Por qué las más complejas? Porque demandan de un conocimiento muy riguroso de la gramática. Y por eso generalmente cometemos muchos vicios del lenguaje, muchos errores al momento de formar frases, porque no sabemos cuál es el uso apropiado de cada una de ellas, ¿no? Bueno, ¿cómo resolver este problema? Estudiando. Estudiando, aprendiendo, practicando, leyendo, informándose, ¿no? No hay otra forma. Sin embargo, hay muchos hábitos, ¿no? Muchas costumbres lingüísticas que a veces pues nos inducen por el uso de una preposición antes que otra. Así que ahí vamos a estar constantemente en una disyuntiva, ¿no? Estoy muy acostumbrada a escuchar esta forma, pero no es lo correcto. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿Al conocimiento popular o al conocimiento gramatical, no? Bien, chicos, la preposición es una categoría también recontra invariable, no expresa género, número ni concordancia con nadie, no se vincula con nadie, ¿ya? Es una palabra que usamos en el castellano para unir, ¿ya? Unir otras palabras, otras frases. Y significados, los significados son contextuales y están establecidos según la gramática, ¿no? Bueno, se entiende que cuando yo digo está establecido según la gramática es que está normado, pues, ¿ya? Normado por la academia. Entonces, bueno, hay valores que están aceptados según su contexto. Por ejemplo, la palabra sobre puede indicarnos su ubicación, ¿no? Como en este ejemplo que ustedes están viendo en la pantalla, ¿no? Estaba sobre la mesa, pasea con su mascota, indica compañía. El vino es de España, está indicando procedencia. ¿Ya? Entonces, muy bien. Las preposiciones se pueden también clasificar en 3 variedades: preposiciones simples, preposiciones contractas y locuciones. Las simples son aquellas palabras, aquellas raíces que son naturalmente prepositivas, como estas, a, ante, bajo. Creo que esto sí amerita que te lo aprendas de memoria, porque eso sí, aquí para estudiar y para ingresar a San Marcos tú necesitas tener muy buena memoria, porque hay que recordar muchos nombres. En este caso necesitas memorizar las preposiciones también, y así van a encontrar algunos detalles que es necesario recurrir a la memoria, ¿ya? Así que tu memoria a largo plazo necesitamos que esté bien activada. Bien, luego tenemos las preposiciones contractas, que solamente son 2, el al y el del, llamadas así porque es la unión de un artículo y una preposición, ¿no? Y luego tenemos las locuciones prepositivas o preposicionales,
llamadas así porque son un conjunto de 2 o 3 palabras, ¿no? Que se constituyen a partir también de preposiciones. Por ejemplo, a base de. A base de es una locución que tiene 2 preposiciones, ¿no? Tiene a, tiene de, y tiene un sustantivo que es base. Pero ahora, ¿cómo identificar a las locuciones? Una, porque las aprendes, ¿no? Otra vez recurro a la memoria, pero la memoria es frágil, ¿no? Más aún, si tú no estás entrenando constantemente, te olvidas. Lo que no se usa se olvida, ¿no? Se atrofia, ¿ya? Así que úsenlas, ¿ya? Esa sería una recomendación. Y bueno, y por otro lado, de repente la parte práctica sería de que las locuciones prepositivas son equivalentes a una palabra simple. Por ejemplo, ¿no? Preparé un jugo a base de papaya. Ese a base de es como transmitirte la idea del con, ¿no? Hice un jugo con papaya. O sea, puedes comprobar el uso de la preposición reemplazándolo por un solo término. ¿Ya? Eso de repente también te puede ayudar. Ahora, las preposiciones son palabras que tienen ciertos valores establecidos en la gramática. Por ejemplo, la palabra a, la preposición, puede indicarte causa, ¿no? A tu pedido traeré rosas. Puede indicar distancia, ¿no? Viven a 10 kilómetros. Puede indicarte el tiempo. Llegará a las 10. Puede indicarte la finalidad, ¿no? La meta, el propósito, ¿no? Irá a explicarlo. A eso va a ir. La preposición de puede indicar funcionamiento, ¿no? Reloj de arena es la manera como funciona el reloj. Un vaso de agua indica contenido del vaso, ¿no? Puede indicar procedencia, son del sur. Puede indicar tiempo, ¿no? Se despierta de noche. La preposición con indica contenido. Por ejemplo, vaso con agua. O sea, ¿es correcto decir vaso de agua y vaso con agua? Sí, ¿no? Tienen el mismo valor, ¿no? Ambas formas son correctas. Puede indicar modo también, ¿no? Lo recibió con amabilidad. Es más, si yo le pregunto, ¿cómo lo recibió? Y la respuesta parte de este complemento, ¿no? Con amabilidad. Camina con muletas, indica el instrumento que utiliza para caminar. Así que el uso de la preposición con es adecuado. Para indica tiempo, ¿no? Puede indicar tiempo. Por ejemplo, en la oración que ves, para mañana lo tendrá hecho. Indica destinatarios, ¿no? Cuando tienes un objeto indirecto. Por ejemplo, es un estacionamiento para minusválido. No se dice de minusválidos, porque no le pertenece a ellos, es para, porque ellos son los destinatarios finales del uso de ese estacionamiento, ¿no? Mañana saldremos para Huaral, ¿no? Es el lugar o es el destino también. Bien, la palabra por indica acción futura. En este ejemplo, tiene trabajos por corregir, ¿no? Puede indicar medio, puede viajar por avión, indica tiempo, ¿no? Estudian por la noche, indican causa, lo haré por ti, ¿ya? Sobre puede indicarnos lugar, está sobre la mesa, puede indicar tema, hablan sobre economía, ¿no? La preposición en indica estado, ¿no? Está en reposo. Puede indicar modo, redacta en tercera persona. Indica resultados, ¿no? El debate acabó en risas, ¿no? Es el resultado final del debate. Es la manera como concluye el debate. Nació en el 2021, ¿no? En el 2021, indica tiempo. Y contra puede indicarnos una ubicación.
por ejemplo, chocó contra el muro. O también puede indicar oposición. El pez nadaba contra la corriente. ¿Ven? Entonces, los valores pueden ser distintos. Mucho tiene que ver el complemento. ¿Qué expresa el complemento a la palabra a la cual subordina la preposición? Ahora, estas palabras también pueden encabezar complementos de régimen preposicional. ¿Qué es eso? El complemento de régimen preposicional es una frase prepositiva. Es una frase que comienza con una preposición que lleva información a un verbo. ¿Ok? Y una manera de comprobar el complemento de régimen es reemplazar ese complemento por la palabra eso. Luisa se arrepintió de eso, de no haber ido a la fiesta, ¿no? Acuérdense de eso. ¿Qué es eso? Llevar las salsas picantes. La congresista insistió en eso, ¿no? Insistió en algo, insistió en promulgar esa ley. Y no basta con eso. No basta con llevarlos a la escuela. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué se le llama complemento de régimen? Es una función que cumple una frase prepositiva. Una frase que comienza con una preposición. Puede ser de, puede ser en, contra u otra palabra. ¿Ya? Una información que es reemplazable por la palabra eso y se subordina a un verbo. Así que búscalo, por favor. ¿Ya? No es importante el lugar, lo que sí es importante es el sentido. O sea, ustedes se están dando cuenta que el lenguaje es pura lógica, ¿no? Pura lógica. Así que aprende a utilizar esa lógica verbal al momento de resolver tus preguntas. Última categoría, chicos, para irnos, porque ya llegó mi hora del desayuno. Estoy con agüita. A ver si la ropa de baño entra. Ya, nos falta la conjunción, ¿ya? Ahí acabamos. Pero, a ver, déjenme ver. Creo que tenía preparados para ustedes un videíto. Ya, vamos a ver un video, ¿ya? Así que acomódense en sus butacas. ¿Ya? Saquen el sanguchito. Por favor, compartan con los pobres. A ver, ¿dónde está esto? No, creo que... Un segundito, por favor. Ya, acá tengo mi video. Ahora sí les voy a compartir, ¿ya? Compartan, chicos, sí, así es, por favor. Manden el sanguchito. Ya, ahora sí. Vemos el video, por favor, que nos explica el tema de las conjunciones, ¿sí? Me voy a mutear. Hola, hoy vamos a hablar sobre las conjunciones. Pero, ¿qué son las conjunciones? Las conjunciones son enlaces que relacionan palabras u oraciones. Son palabras invariables, es decir, no tienen género, número, tiempo ni persona. Hay dos tipos de conjunciones, la conjunción coordinante y la conjunción subordinante. Veamos de qué se trata cada una de ellas.
Las conjunciones coordinantes son las que unen palabras u oraciones del mismo nivel sintáctico, de forma que sean intercambiables entre sí sin que el sentido general de la oración compuesta varíe. Dentro de las conjunciones coordinantes tenemos las copulativas, que son i, ni, que, las disyuntivas, o, u, bien, las adversativas, más, pero si no, sin embargo, las distributivas, ya, bien, bien, y las explicativas, es decir, esto es. Por otro lado, las conjunciones subordinantes son aquellas conjunciones que unen dos oraciones y crean entre ambas una relación de subordinación, y por eso su nombre. Veamos cuáles son estas conjunciones subordinantes. Tenemos de lugar, donde, de tiempo, cuando, apenas, en cuanto, de modo, como, según qué, comparativas, tal, cual, tan, como, igual que, causales, que, porque, puesto que, pues, consecutivas, luego, con que, por lo tanto, condicionales, sí, en el caso de que, como, concesivas, aunque, a pesar de que, si bien, y finales, a qué, para, para. Veamos algunos ejemplos de aplicación de las conjunciones. Tal vez me entiendas cuando seas mayor. No quiero que fumes mientras estés en mi casa. Mi amiga me pareció simpática hasta que gritó. Te he comprado este libro para que lo leas. Sigue siendo delgado aunque come mucho. Mañana iremos a la playa siempre que no haga frío. No voy al cine si no vienes a buscarme. Quiero ayudarte a pesar de que solo sea para fregar los platos. Espero que las conjunciones Bien, chicos. Muy bien. Muchas gracias por el sanguchito, ¿ah? Bueno, ahí entonces hemos visto la clasificación de las conjunciones, ¿no? Es una categoría que ustedes la pueden reconocer desde el punto de vista morfológico. Ya saben, es totalmente invariable, no establece ningún tipo de concordancia. Es también una palabra que usamos en el español para relacionar a más palabras, frases o ideas. Porque ese es el punto, ¿no? Una conjunción es un nexo que utilizamos para establecer vínculos lógicos, ¿no? Entre otras palabras o frases, ¿ya? Entonces, por eso se han dividido en dos tipos, coordinantes y subordinantes. Y dependiendo del tipo de relación lógica que establezcan, es que han ido mencionándose en el video las conjunciones causales, de finalidad, consensivas, y de esta variedad, ¿no? Hemos visto en el video una clasificación semántica, ¿no? Sintáctico-semántica en la oración. Ahí están las copulativas, disyuntivas, adversativas, ilativas, distributivas y explicativas como coordinantes, y dentro de las subordinantes hemos encontrado a estas, ¿verdad? Entonces, las vamos a identificar por el contexto, por el mensaje que intentan transmitir en la oración. ¿Por qué le vas a llamar conjunción causal? Porque esa palabra justamente explica algo, ¿no? Explica una causa, una razón o un motivo, ¿no? Ejemplo, renunció porque le pagaban poco. Esa es la razón por la cual renuncia. ¿Por qué se le llama consecutiva? Porque está expresando una consecuencia de algo. Viajaban tanto. Muy bien, ¿cuál es la consecuencia? Que ya nunca los veíamos, ¿no? Y así sucesivamente vamos viendo los demás sentidos. Ahora, para complementar tu video, nos faltaría nada más diferenciar cuál es la distinción entre una conjunción simple y una locución. La forma. Por eso el criterio aquí es morfológico.
Vamos a llamar conjunciones simples, aquellas que están expresadas solamente por una raíz, por un lexema. Y vamos a llamar locución conjuntiva aquel conjunto de 2 o más palabras. También estas pueden ser reemplazables por una palabra simple en una oración, ¿no? Por ejemplo, a ver, hace ejercicio, no obstante, no baja de peso. Es como decir, hace ejercicio, pero no baja de peso, ¿no? O sea, esa conjunción adversativa la puedes reemplazar por una conjunción adversativa simple, ¿no? Y transmite el mismo sentido. Es equivalente. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces estaríamos concluyendo las 8 categorías. Mira, hemos estudiado sustantivos, pronombres, determinantes, adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones y conjunciones. Ya tenemos las 8 categorías gramaticales estudiadas desde el punto de vista sintáctico y morfológico. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos entonces a resolver este último ejercicio de aplicación. A ver si tú me ayudas. Identifica la alternativa en la que hay adverbio, preposición y conjunción respectivamente. ¿Cuál sería tu clave? ¿Qué opinas? A ver, ¿puede ser la letra A? Mira, en la letra A lo que estás observando es una locución conjuntiva, esto es, ya, es una conjunción, y la palabra contra es una preposición. Entonces, no cumple con lo que pide la pregunta, ¿no? Porque la pregunta dice adverbio, preposición Tiene que estar y en orden, ¿no, conjunción. Miss? Claro, exacto. Tiene que estar además en el mismo orden porque la pregunta dice respectivamente. Mira, para no hacerla larga, te voy a marcar rapidito, ¿ya? En la B tenemos una conjunción, nada más. Tenemos un adverbio, sí. La palabra tan, ¿no? Tan fuerte. Es un adverbio que le da el grado. Dime. No, nada, Miss, no, nada. Sí, así con la explicación. Disculpa. Ya. Ok. ¿No sería la E? ¿No se ve? La E. La E. A ver. Creo que sus recomendaciones, el que es una conjunción. Muy es adverbio. ¿No es la clave? ¿Es la de Miss? De profesora. La D, a ver, la palabra sí, si toma sus medicinas, es una conjunción condicional. Puntualmente es adverbio. Y pronto es también adverbio de tiempo. Tampoco. Entonces, chicos, por descartes. Queda la C. Así es. Ya le Ya digo es la adverbio. C. Claro, es adverbio de tiempo, la palabra ya, ¿no? El así que, perdón, a es una preposición y el así que es una conjunción consecutiva. Esa era la respuesta. Muy bien, escribamos. Básicamente relacionarlo para entenderlo mejor. Ya adverbio, ¿a eso me refiero? ¿Sí? Claro, o Se sea, puede relacionar. ¿por qué era la clave de la letra C, no? Porque justamente en ese orden, en el orden que pide la pregunta, están propuestas las palabras en la letra C, ¿no? Ya es un adverbio de tiempo, a es una preposición, y el así que es una conjunción, ¿no? Solamente que está pues aquí con 2 palabras. Y la pregunta número 2 dice, escriba a la derecha la clase de conjunción. Ya.
Más que simplemente decir si es conjunción coordinante o subordinante, tenemos que especificar la clase, ¿no? Si tuviera dinero, dinero compraría otro televisor. Bueno, yo televisores ya no quiero en mi casa. Si tuviera dinero me compraría una lavadora. A ver, si tuviera dinero, ese sí es una condición, ¿no? Es una conjunción condicional. ¿Ya? Muy bien. En la letra B, ¿qué dice? Hace mucho calor, con que beberé una limonada helada. Qué rico. A ver, ese con que es una conjunción hilativa, porque está expresando una deducción, ¿no? Un resultado del calor que hace, ¿no? Si hace calor, hay cosas que vamos a hacer para poder aplacar esa sensación, ¿no? Térmica. Ella me preguntó si participaré en el concurso. La palabra sí aquí es una conjunción completiva porque está completando el significado del objeto directo en este verbo transitivo. Realizamos la fiesta como la habíamos organizado. Esa palabra como indica el modo como ocurre la acción. Y la última, chicos, les sugiero que lean esta enciclopedia. Este que es muy parecido a la letra C, ¿no? También es una conjunción completiva. La palabra que y sí son conjunciones completivas porque están llevando la información a verbos transitivos, ¿no? Preguntó, yo sugiero, completan el objeto directo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Preguntas? Ya, listo. Ahí tenemos entonces la solución de este ejercicio. Muy bien. Les voy a dar las claves, chicos, de la evaluación. A ver, déjenme abrirlo, por favor, rapidito. Tenemos las preguntas de la semana 6. A ver si me ayuda alguno de ustedes tomando nota. ¿La preposición en locuciones qué era? Las locuciones prepositivas. Sí, eso. Ya, las locuciones prepositivas son un conjunto de 2 o 3 palabras que funcionan como una sola preposición, ¿no? Por ejemplo, a ver, te lo escribo en el chat, ¿ya? Ella a ver, vamos a ver. Ella ella preparó un jugo a base de papaya. ¿Sí? Muy bien. A ver, creo que sí llegó mi mensaje. Ya. Mire esa oración que te he colocado. Ella preparó un jugo a base de papaya. ¿Cuál es la locución prepositiva? A base de. ¿Y cómo lo sé? Porque tiene preposiciones. 1, 2, porque ese conjunto de 3 palabras es equivalente a decir preparó un jugo con papaya. Es el insumo, ¿no es cierto?, que utiliza para preparar su jugo. Esa es la característica de la locución. Muy bien, chicos, les dicto entonces, porque ya me ganó el tiempo, les dicto las clavecitas de la semana 6. A ver, toma nota. 1C, 2E, 3 dedo, 4 barco,
5 enano, 6 casa, 7 casa, 8 enano, 9 dado, 10 casa, 11 dado y la 12 casa. ¿Ya? Verifiquen por favor ahí sus alternativas y sus distractores. Bueno chicos, eso sería entonces todo de mi lado. No sé si tengan algún comentario final. Si no, nos estamos viendo en la próxima clase. ¿Les parece? Un abracito chicos. Que la pasen bien. Muchas Gracias gracias, chicas, Mili. cuídense. Cuídese. Muchas gracias, profesora. Cuídese. Gracias Daniel, gracias Tony, un abracito, nos vemos, chao. Hola, hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días con todos. Ya estamos días, en la profesora. semana 6. Buenos días. Ok, continuamos con nuestro avance maratónico, chicos. Comenzamos con geografía rápidamente. Hoy vamos a ver las actividades económicas. Ahí están viendo el listado de todas esas actividades. ¿Cuál de ellos se practica mucho mayor en el Perú, en mayor porcentaje y en menor porcentaje? A ver, comenzamos. Aquí está, puntero aquí. Comenzamos con una actividad tradicional desde la época antigua. La superficie en actividad agropecuaria. Ahora, esta palabrita es compuesta. Agro viene agricultura y pecuario de ganadería. Se sabe que entre los sectores costa, sierra y selva, donde se practica más la actividad agrícola o se tiene más superficie, es en la sierra. Pero ¿dónde se intensifica, profesora? Ahí viene otra cosita. Se intensifica en la costa, aún más que en la sierra, a pesar de la superficie agrícola. Y en tercer lugar se encuentra la selva. Entonces, la región andina presenta la mayor superficie. Como actividad agrícola tenemos a los cultivos transitorios y a los cultivos permanentes. Los transitorios es porque tienen un ciclo vegetativo, es decir, por temporadas. Si lo han escuchado, es temporada de tal, es temporada. Aparte de que tienen menos tiempo de producción, de cosechas. Y en cambio, cultivos permanentes es que en todo momento se está aprovechando para la venta. Cultivos permanentes. Ahí está la gran diferencia entre transitorios con permanentes. ¿Cómo se da la agricultura en la costa, sierra y selva? De repente por ahí has escuchado la palabra de agricultura intensiva y extensiva. Las diferencias son, ejemplo, en la costa, ¿tiene una menor superficie agrícola? Sí, pero es agricultura de tipo intensiva, que quiere decir planificada, mecanizada, utilizando la tecnología. Eso es agricultura intensiva. Entonces, por su defecto, en su defecto, agricultura extensiva es una agricultura tradicional. Es una agricultura tradicional. En la costa se tiene alta productividad. Hay cultivos industriales porque estamos hablando de agricultura intensiva. Mayormente entre estas tres regiones, donde se industrializan más los productos agrícolas es en la costa, paradójicamente, ¿no? Y como sabes bien, en la costa se aprovecha la agricultura en el mejor de los casos, en los valles costeros. Pero en su mayoría también, como no hay opción, son las famosas pampas. Pero estas pampas tienen algo peculiar, el agua. En los valles sí, el recorrido del río se da, pero en las pampas tengo que hacer un trasvase, tengo que hacer un sistema de irrigación. A eso le vamos a mencionar obras hidráulicas. Necesitan obras hidráulicas para hacer posible la producción. ¿Predomina qué tipo de agricultura? Se llama bajo riego. Cuando el hombre utiliza su ingenio o algunas técnicas para que el agua de un punto se traslade a otro punto, como en este caso regadío, a eso se le conoce como bajo riego. Y en la costa también se generan divisas debido a la exportación. Profesora, ¿qué son las divisas? Intercambio monetario. Divisas.
En la sierra se dan estos dos tipos de actividades, agrícola intensiva y extensiva. Pero en su mayoría la sierra es extensiva, en su mayoría. Solo en la parte de valles interandinos es intensiva. Solo en los valles interandinos. Tiene muy poco apoyo financiero y hay dos tipos de agricultura o técnicas agrícolas. Uno es por secano, en su mayoría que lo utiliza en un 62%, y por regadío. Regadío es cuando el hombre va a utilizar técnicas para que el agua se desplace de un punto a otro punto, más o menos como la técnica bajo riego. Ya. Y el secano, profesora, el secano es cuando el hombre espera la naturaleza. Ah, es tiempo de lluvia, es tiempo de cosecha de tal producto. Eso es secano. Pero no se puede confiar tanto el hombre. A veces las condiciones atmosféricas son cambiantes, ya ni siquiera importa la estacionalidad. Y eso lo sabemos bien por el famosísimo término cambio climático. Muy bien. Hay algunos problemas que enfrenta la sierra y eso es las sequías y las heladas negras. Sequías, tiempos donde la ausencia de la lluvia se prolonga. Las heladas negras, hay heladas blancas también. Las heladas se dan en en terrenos con grandes altitudes. Las heladas blancas, si mal no recuerdas, se da en un ambiente o en un cielo despejado, pero la temperatura desciende a bajo cero. Se vuelve blanco cuando toca superficie y negro cuando no llega a la superficie, se queda en intermedios. Y ahí se ve afectada la plantita porque mata a la plantita por completo. Esta plantita comienza a morir, a marchitar y se vuelve de color hasta llegar al color negro. Por eso se le conoce como heladas negras. Así es. Ahora, cerrando con la selva. La selva vamos a dividirlo en dos, selva alta y selva baja. Es distinto. En la selva alta se hace uso de la agricultura intensiva, en cambio en la selva baja de la extensiva. ¿Por qué, profesora? ¿Recuerdas? Si mal no recuerdas, en la selva baja hay terrenos que se inundan de manera temporal, entonces el hombre no lo puede controlar. Por eso, un tanto como que no arriesga con el tipo de agricultura intensiva. En cambio, en la selva alta sí. ¿Y de qué hace uso? Obtención del café. En la selva alta está el café, el cacao, la palma y otros más. En cambio, en la selva baja se utilizan algunos terrenos, ni bien que son inundados permanentemente y otros estacionalmente. Los muy aprovechados son como las terrazas, las restingas, los barriales, siendo los barriales muy productivos, altamente productivos, porque se encuentran buenos suelos en los barriales, pero es poquito, en áreas bastante reducida. Entonces, eso sería selva alta y selva baja. No te olvides, en la selva alta, agricultura intensiva, en la baja no, extensiva. La extensiva es una agricultura tradicional, la intensiva es planificada y tecnificada. Ok, ahí está. La división de la agricultura por costa, sierra y selva. No se diga más. Seguimos avanzando. Otra actividad, ganadería, crianza de animales, la crianza, reproducción y hasta la venta, hasta el consumo humano. Según el censo del INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el censo agropecuario número 4, nos encontramos en el número 4, se dice que por sectores tenemos en razas y por lugares. A ver, en el sector vacuno predomina la raza criolla. Esta es la raza criolla. De repente sí lo has visto, es un tanto color negruzco la vaquita. Luego le sigue el Brown Swiss. Estos son los Brown Swiss. El Holstein, que es el más caro, a veces nos hacen dibujar la vaquita de una raza, la más pedida, entre blanquito y negro, y entre otros más. Los más comunes, en realidad, entre todos los animalitos son los criollos. En el sector lanar, los ovinos predominan la raza criolla. En las alpacas,
la raza que predomina se llama huacaya, le sigue el suri y otros más. Así como te estoy mencionando por orden, más o menos ya debes de tener en cuenta de que los costos también son en ese mismo orden. En el sector de crianza de aves, las aves comunes son los pollos de engorde porque crecen bastante rápido. ¿Dónde se da la mayor crianza de aves? En Lima. Profesora, ¿y de porcinos, de cerditos? En Lima también. ¿Por qué lado no lo veo? En Lima Norte ya hay muy pocos. Lo que más se va a observar en la crianza tanto de aves, avícolas y crianza de porcinos es en Lima Sur. En Lima Sur. La acuicultura, el cultivo de especies acuáticas, la crianza de especies acuáticas. Puede ser especies acuáticas de agua dulce y de agua salada, por si acaso, la acuicultura. ¿Cuáles son las principales especies cultivadas? Tenemos a la trucha arcoíris en las zonas altoandinas, los langostinos en Tumbes y Piura, el camarón de río en Arequipa. ¿Tú sabes cuál es el animalito, como el animalito que consume basura en estas zonas, en los ríos? Ya, es el camarón de río, el cochinito. La tilapia en la selva alta y en la costa norte. Por aquí está la crianza de tilapia. Así es como se reproducen. Inmediatamente meten la mano y lo llevan, ni bien lo venden o lo llevan al plato. La langostinera en Tumbes, mira por aquí, como filitas. Ahí también tienen el control de su reproducción para la vez, para su venta. Hay una cosita que te quería mencionar de la tilapia. La piel de tilapia es muy bueno según estudios, diversos estudios y la aplicación que se da mayormente en Brasil para personas quemadas. La recuperación de las personas quemadas depende de la intensidad del daño en la piel, a qué capa ha llegado. Colocan la piel de tilapia y se van dando cuenta que en tiempos de recuperación es mucho más rápido que una curación tradicional. Se apuesta por la piel de tilapia. Bueno, en el Perú no sabría decirle si se aplica, pero el Brasil es uno de los casos ejemplares que se están dando aquí. La pesca, actividad pesquera, actividad extractiva de especies acuáticas y podría darse de dos maneras: pesca en menor escala y pesca en mayor escala. Menor y mayor, ya te podrás dar cuenta que uno saca menos, extrae menos y uno extrae más. Por otro lado, la tecnología, el de mayor escala tiene la diferencia. En la pesca de menor escala no puede llegar hasta mayor profundidad, solo va desde los 0, es decir, a las orillas del mar, hasta los 5 millas marinas. Desde 0 hasta las 5 millas marinas. ¿Cuántas toneladas puede extraer la pesca de menor escala? Hasta 30 toneladas métricas. Y es que la capacidad de sus embarcaciones no dan para más. Incluso mira por aquí cuando están pescando, se inclina el bote. Cualquiera puede hacer este tipo de actividad. Lo mejor, lo ideal sería que sean pescadores, por supuesto, formales y no informales, porque los informales se sabe bien que contaminan. Aparte ¿por qué se formalizan los pescadores? Porque saben cuál es el tiempo de veda, cuál es el tiempo que no deberían extraer un tipo de especie, porque están en reproducción. Lo que extraen ellos es llevado al mercado local para el consumo humano directo. A eso se le conoce como mercado local. En la pesca industrial o de mayor escala llega hasta las 200 millas marítimas, que es el dominio de territorio peruano. Abastece a la pesca industrial y también para las exportaciones. Por supuesto, van a cargar toneladas mayores a las 30 que he mencionado, como es el caso, el tope de la pesca de menor escala. Y los principales puertos están el de Chicama, Chimbote, Pisco, Coillo y Callao.
Esa es la actividad de pesca. En la pesca industrial no puede ingresar cualquiera. Son empresas correctamente registradas. Son personas que manejan del tema. Hay esa diferencia. La pesca continental, ahora estamos hablando de agua dulce, lago, lagunas o ríos. En los ríos costeños, como tanto, por ejemplo, el Epativilca, el de Cañete, el de Ocoña, extraen camarón. En la desembocadura del río Tumbes, los famosos langostinos. En los ríos y lagos andinos, la mayor concentración está en el lago Titicaca para actividad pesquera. Y en los ríos y lagos amazónicos, profesora, estos son navegables, abastecen al mercado local. Hay muchas especies en los ríos amazónicos. La venta de paiche, de zúngaro, de sábalo y entre otros tantos más. Y justo hablando entre esos tantos, podría mencionarte al pescadito más feo, se dicen de cabecita más fea de estos ríos, que se llama la carachama. La carachama. Pesca continental. La minería en el Perú. ¿Cómo se da la minería? No es nueva la minería en nuestro Perú. La minería está hace muchos siglos atrás. También es un tipo de actividad extractiva. Puede extraerse tanto minerales metálicos como no metálicos. Ambos son conocidos como minería. Hablando de los metales, el Perú extrae y exporta cobre, zinc, oro, plata, estaño, plomo y hierro. Tenemos grandes unidades mineras por cada uno, pero te vas a dar cuenta que en 3 de los minerales hay una unidad minera que es la más conocida y se llama antamina. En antamina se extrae cobre, zinc y plata. Ambos, los 3 se han encontrado en antamina. Entonces, quiere decir que esa área está para largo, para ser explotada años y años. En cobre, otra destacada es las bambas. En zinc ya mencioné antamina. En oro, la poderosa en La Libertad. Estaño en San Rafael. Plomo en Milpo, en Pasco. Y hierro, Marcona en Ica. Y hay muchos tantos más en realidad. Solo algunos nada más te menciono. En minería, puede haber minería de tajo abierto, como ves aquí. Está expuesto para todos. Y minería subterránea. De estas dos, la más peligrosa es la subterránea, y es que por la presión que ejerce la tierra al interior, a veces algunas roquitas, aquí está como cuevita, algunas roquitas salen disparadas pero con gran fuerza. Si uno no tiene la protección, el casquito, llega esa piedrita, esa roquita, piedrita no, mal dicho, roquita, disculpen, la roquita se dispara y llega a las 100 y la muerte inmediata de la persona. Profesora, ¿por qué no piedrita? ¿Por qué roquita? Es que los geólogos dicen que la denominación correcta no es piedra, es roca. Profesora, pero si es chiquito, roquita si quieres dile, pero piedra no. Ajá. Ok, vamos por aquí. El impacto de la minería peruana. Dijimos, nosotros exportamos productos. Estamos en buenos lugares a nivel latinoamericano, en el primer, segundo hasta tercer lugar. A nivel mundial llegamos al puesto 5. Al puesto 5. ¿Cuál exportamos en primer lugar? El cobre, le sigue el oro y el zinc. Estos 3 se llevan el mayor porcentaje. El cobre, el porcentaje es mayor. Cobre, oro y zinc. Mayor exportación. ¿Y quiénes nos consumen, profesora? Nos consume en primer lugar China. Imagínate si romperíamos un tratado con China. Tendríamos un mercado inestabilizado. Segundo lugar, Estados Unidos, Suiza y así entre otros países más. Estamos hablando solo de los primeros lugares. Me falta mencionar, eso es la minería metálica por si acaso. Me faltó la no metálica. ¿Qué son los minerales no metálicos? El aprovechamiento o su uso para materiales o como materiales de construcción. Que extraemos fosfato de calcio, baldosas, vidrios, entre otros más, bueno, para la elaboración de vidrios y otras más materiales. Seguimos con la minería. La minería
tiene alrededor de 5 millones de personas que trabajan en este tipo de actividad. Y de esos 5 millones, 500.000 se dedican a la minería informal. Uno de los grandes problemas ambientales es justamente la minería informal. Es que ellos no saben cómo practicar la actividad con tal de no dañar al medio ambiente. Mira por aquí, estos son los relaves que realizan. Aquí hay mucho producto químico. Sumérgete, a ver, todo el tiempo andas sumergido, ten por seguro que vas a tener la menor esperanza de vida posible. No vas a durar mucho tiempo. Profesora, y hablando de la informalidad, ¿cuál es el mineral donde hay mayor informalidad en el oro? ¿Y dónde mayormente hay empresa o bueno, actividad informal y qué tipo de mineral? El oro en la Amazonía. El caso de Madre de Dios. Y se ve, uno hace un avistamiento por imagen de satélite y vas a ver efectivamente que el contenido químico cada vez va creciendo. Y eso es por relaves mineros. Algunas veces se abandonan el lugar y se van hacia otro lugar. Es una actividad frecuente. Mano de obra, entonces, de la minería. Tiene algunos beneficios, por supuesto, genera canon, incremento en las empresas que se dedican a este rubro, pagan una cierta cantidad al canon minero. La explotación de hidrocarburos. Extracción de hidrocarburos. Profesora, ¿qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos pueden ser conocidos tanto como gas o petróleo. Diferencia, profesora, el petróleo es más pesado, es líquido. El gas es más, bueno, el nombrecito por ahí lo dice, ¿no? Es más ligero, es más liviano. El petróleo, ¿dónde se extrae? En la costa y en la Amazonía. En la costa y en la Amazonía. ¿Cómo esos ramales? Mira por aquí, en la parte sur, disculpe, en la parte norte de nuestro Perú, en la parte norte, aplasté mal, ya, en la parte norte de nuestro Perú, aquí estoy, hay ramales, hay una troncal que es la principal, mira por aquí, está en Piura. La troncal viene desde Loreto, pasa por algunos otros departamentos. ¿De dónde también derivan esa troncal, esa tubería, profesora Bayóvar? También viene de la estación 1 San José de Saramuro y de la estación Andoas. A eso se le llama estación 5 y estación 6. Estación 5 y estación 6. De estos lugares se extrae en su mayoría el petróleo. Justo a veces hay noticias de derrame de petróleo, principalmente en Loreto. En Loreto. Hay esas noticias, sobre todo en ese departamento. Principales yacimientos de gas natural. El gas recorrido. Entre los principales centros de extracción de gas, Camisea, en Cusco, es uno de los principales. Aguaitía, en Ucayali. Sagari, que pasa por Junín, Ucayali, Cusco y Talara, en Piura. Todos estos extraen gas. Profesora, ¿cómo se llama la tubería del gaseoducto? Y esta, profesora, de petróleo, oleoducto. ¿Habría la posibilidad de encontrar petróleo y gas? Sí. No recuerdo el nombrecito, cómo se llama ese tipo a ese combinado, no recuerdo cómo se llama. Ay, se me fue el nombrecito, pero bueno, sí hay posibilidad. Son pocos lugares, pero sí se da. Ok, ese es el recorrido realmente, es lo único que tenemos que recordar. El petróleo, ya sabes, en la parte norte de nuestro Perú, pasa por Piura. Hay ramales también que se encuentran en Loreto. Y yacimientos de gas natural tenemos en Cusco, en Ucayali, en Piura, bueno, Talar es la ciudad, en Piura, pasa por Junín, Ucayali y Cusco. Todos esos lugares se extrae el gas, se logra extraer. Uy, aquí estamos. Ya, ok. Ahora pasamos a otro tipo de actividad, la industria.
Sabemos bien que el Perú no es un país netamente industrial. Realmente nosotros si exportamos más materia prima o términos intermedios. Ahorita vamos a ver la industria de equipos intermedios, pero no productos finales en realidad. Comenzamos con tipos de industria. La industria derivada de la minería, base o pesada, que es la más contaminante. Metalúrgica. La metalúrgica extrae minerales metálicos, entre ellos la separación también con el azufre. ¿Para qué, profesora? Para realizar concentrados y barras. En la siderúrgica, la transformación al hierro, aleación al hierro. Productos derivados como el fierro corrugado, las piezas para elaboración de maquinaria y otros. La petroquímica, productos derivados del gas y del petróleo. ¿Cómo qué productos? Brea, la gasolina, el queroseno, el diésel, el ron. No sé si ves por aquí, aquí está una columna. Esta columna sirve para separar. O sea, viene como gas. El gas se separa según peso. Puede llamarse un producto gasol, y así, entre otros. Parece benceno también, entre otros derivados. Para eso sirven estos separadores, estos de aquí. Otro tipo de industria de bienes de equipo. Bienes de equipo como la metalmecánica, que utiliza metales y aleaciones de hierro. Hay empresas tanto privadas como públicas. Una de las empresas que tienen esta combinación entre privado y lo público es CIMA. ¿Tú te has preguntado, cuando hay la construcción de puentes, lo traen del extranjero? No. La construcción de estos puentes, de este material de acero, lo hace CIMA. Muy bien, CIMA. Construcciones navales, le da asistencia a la Marina de Guerra del Perú. De rieles para ferrocarriles, también lo hace CIMA. Todo lo que tenga que ver con acero, en realidad. Modasa. Ya, tenemos los rieles del ferrocarril, pero el contensor para transportar ya sea productos o personas se llama carrocería. ¿Quién lo elabora? Modasa. Grupos electrógenos que son motogeneradores, también Modasa. Esos motores, por ejemplo, generadores de luz, grupo electrógeno. MEPSA, aquellas maquinarias como molineras, los aros que van girando, esos son los anillos del molino. Esa construcción lo hace MEPSA. Otro bien de equipo son los materiales de construcción. Como materia prima utilizan la caliza, yeso, el mármol, arcilla y otros más. Tenemos industrias como las cementeras o los cementos. En Lima están la mayoría, como Atocongo, que tiene cada momento reclamos por parte de la población. Chilca, Andino, que cementos andinos bastante comprados, muy popular, eso queda en Junín, y entre otros más. Industrias de ladrillos, como Pirámide, que también es una marca conocida, Lark, Rex y entre otros más. Hay industrias, pero lamentablemente, si es que está cerca a la ciudad, no son recomendables. Estamos hablando tanto para la industria de base o pesada, para la industria de bienes equipos también. Industria de tipo eléctrica, generadores de electricidad en nuestro país. ¿Y para qué lo vamos a utilizar? Lo utiliza el sector industrial, lo utilizan las residencias, los comercios, el alumbrado público. Existen tipos de generadores de industria eléctrica. Por un lado, la central hidroeléctrica, las centrales térmicas y las centrales renovables. Vamos por aquí. Las centrales hidroeléctricas aprovechan el movimiento de las aguas, la energía cinética de las aguas, el rompimiento de la caída del agua, gracias a la turbina. Y más o menos abastece o genera el 50% de la producción de electricidad en nuestro país. El 50%. Luego viene lo que falta, el 48% es de centrales térmicas. ¿Qué son centrales térmicas?
aquí es contaminante, aunque la central hidroeléctrica también es contaminante. Por si no lo sabías, una central hidroeléctrica utiliza radioactivos como generador de energía. La central térmica utiliza la combustión del petróleo y el gas. Profesora, ¿cuál hay más? ¿Centrales hidroeléctricas o térmicas? Las centrales hidroeléctricas son 83. En térmicas, 47. 47. Centrales renovables. Estas son las más sostenibles, las que en cada reunión, en cada reunión cumbre de medio ambiente se para apostando por las centrales renovables. ¿De quién podría generar la energía? La naturaleza, como las centrales eólicas, las solares y de biomasa. 2% que faltaba están en esas centrales renovables. Chile ha sido Chile pensaba hacer una central eólica que pueda abastecer a Latinoamérica, hacer la venta de energía. Eso es el pensamiento que tenía Chile y tiene una gigantesca área donde están sus centrales eólicas, los equipos, centrales renovables. Ok, vamos hablando. Por aquí, profesora, ¿cuáles son las principales? Central hidroeléctrica, la que se encuentra utiliza al río Mantaro. Estoy hablando de Santiago Antunes de Mayolo. Antunes de Mayolo, está bien. Es la principal, es la que genera mayor energía hacia el sur del Perú. Santiago Antunes de Mayolo, aquí estamos. ¿Qué más? A ver, profesora, ¿tenemos una central solar? Sí, tenemos una, está en Moquegua, se llama Central Solar Rubí, así es su nombre, Central Solar Rubí, en el sur. En el sur. Esas son las representativas. Antes de olvidarme, Lima, por ser una ciudad bastante poblada, por tener abastecimiento a 10 millones aproximados de habitantes, quizás más, tiene 5 centrales hidroeléctricas. 5 centrales hidroeléctricas. Huinco es uno de ellos. Calpa es otro. Ahí está, Rubí es la central solar que te mencionaba. Y aquí faltan para Lima. Me faltan 3, pero ya no recuerdo el nombrecito. Industrias eléctricas. Industria ligera o de consumo. La generación de alimentos. A ver, tenemos la industria pesquera. Utiliza como materia prima la anchoveta, la sardina, el atún, la caballa. Es increíble que en el Perú exista más terreno del mar frío, a diferencia del mar tropical o aguas calientes. Y sabemos bien que el atún en su mayoría pertenece a aguas calientes. A veces cuando hay cambios del niño, migra o se va hacia la parte de agua fría. El atún no abunda en el Perú, pero sin embargo es el más consumido. La anchoveta, por el contrario, es de agua fría, pero no aprovechamos, a pesar de que la anchoveta tiene más nutrientes que el atún. Europa sí compra anchoveta, solo el peruano no lo hace. En la industria pesquera tenemos industrias de harina y aceite y de conservas. Harina y aceite en Chimbote, en Chancay, de conservas en Paita, Collao y otros. La industria oleaginosa, aprovechamiento de aceites, extracción de aceites a partir de semillas de algodón, de la aceituna y otros, donde se están distribuyendo en Lima y Caipiura. La industria molinera utilizan el trigo, el maíz para hacer harinas, para hacer fideo. La ubicación, Lima y Piura. Azucareras, como la caña de azúcar, materia prima, para hacer el azúcar, la chancaca. ¿Dónde están? En La Libertad y Lambayeque. Industria textil, el algodón y todos los tipos de algodón para prendas de vestir, ya sea ovino o alpaca. ¿Dónde están las empresas textiles principales? En Lima y Callao. La leche y todos sus derivados, leche evaporada, queso, yogur, ¿dónde están? Arequipa, Lima y Cajamarca.
Bebidas, y es por eso que Gloria tiene sus industrias aquí, ¿no? En Arequipa y Cajamarca. Bebidas, utilizan el dulce de la fruta, en este caso la fructuosa, como el caso, ese aprovechamiento en uvas para gaseosas o para productos de vinos, otras frutas o la cebada, el maíz realizar para realizar el producto llamado cerveza. ¿Dónde están las principales industrias de bebidas? En Lima, Arequipa e Ica. Maderera, los tablones, árboles madereros. ¿Dónde deberían estar? Principalmente en la selva baja, Iquitos, Iquitos, Pucallpa y en Pucallpa. Estos son unas cuantas de actividades de tipo de industria de consumo. Aquí está, industria de consumo. Ya está la división, ya sabes a qué se dedica cada una. Pero aquí falta una. Hay industria de cuero. Aprovechar la piel del animalito, la piel. La industria de cuero también se llama curtiembre, curtiembre. Industria del cuero. Si supieran ustedes la curtiembre, estas industrias de curtiembre son bastante contaminantes. Y es que para separar hasta el mínimo pelo del animal, utilizan químicos. Y bastantes volúmenes de agua. ¿Dónde está, profesora? Ya sabes que hay industrias, por ejemplo, en la representativas como La Libertad, Lima y entre otros más. En este momento no recuerdo, pero uno simbólico es La Libertad. Trujillo, con mayor exactitud. Comercio en el Perú. El comercio es una actividad de compra y venta, donde hay un intercambio del producto con un intercambio monetario. El comercio puede ser visto desde una mirada comercio interno y comercio externo. El interno, vendido tanto por mayorista o por minorista. Diferencias, la cantidad. Mayorista, se vende en grandes cantidades, por docenas, y minoristas, por unidades. El mayorista abastece al gran mercado. Y el minorista, profesora, puede ser un mercado ambulatorio. Tú vas a comprarle a la persona que está vendiendo en la calle. Los supermercados o los centros comerciales también son minoristas, porque ellos no te venden por docena, ellos te venden todo lo que requieras por unidad. El comercio externo podríamos verlo desde importación y exportación. Importación, compras que realizamos para que ingrese al Perú, y exportación, lo que vendemos. La importación pueden ser de vehículos, de alimentos, de petróleo refinado y otros. La exportación. Existen dos tipos de exportación, tradicional y exportación no tradicional. ¿Qué es lo tradicional, profesora? Lo tradicional es cuando se dan en grandes volúmenes y generan mayor cantidad de divisas. Un tipo de exportación tradicional es la minería. Un tipo de exportación tradicional, la minería. Y quizás si en alguna pregunta del examen te dicen, tal producto se exporta en grandes cantidades, de frente, exportación tradicional, porque te lo está diciendo en la pregunta. En cambio, la exportación no tradicional es en menores volúmenes. La mayoría de veces se trata de alimentos. En no tradicionales, la mayoría de veces se tratan de alimentos. Ahí está la diferencia entre la exportación tradicional y no tradicional. Transporte. El transporte en el Perú podemos verlo de diferente mirada. A nivel nacional, comunican a todo el Perú. Vial departamental, entre departamentos hay una comunicación entre las principales capitales de los departamentos. Red vial vecinal, dentro de un departamento, comunica distritos. Existen tipos de transporte. El transporte, a ver, aquí está, en terrestre. En el terrestre vamos a hablar de dos tipos, los ejes longitudinales y transversales. Profesora, ¿qué son los longitudinales? Los longitudinales, chicos,
se lleva a cabo de esta manera. Ahí está, a lo largo. La longitudinal es para toda la costa, o que comunica toda la sierra y toda la selva. Longitudinal. Y transversal, en cambio, es cuando sí atraviesa, puede atravesar costa, sierra y selva, o departamentos también. Longitudinal y transversal. Recuerda que hablando de los valles longitudinales, es los que se encuentran en dirección paralela a la cordillera de los Andes. Ese es el secretito. Bien, en los ejes longitudinales tenemos 3, costa, sierra y selva. Comunican en la costa hasta el Ecuador, en la sierra lo mismo, ¿no? De extremo a extremo, para costa, sierra y selva. En la selva todavía no se tiene una buena articulación, aunque llega hasta Brasil. Se ha querido mejorar la comunicación en la selva. Y las transversales, por aquí creo que estamos, ya aquí está. Red vial longitudinal. La longitudinal de la costa también es llamada panamericana. Aquí está, de punto a punto. La carretera longitudinal de la sierra, aquí está de la sierra, el rojito por aquí. Mira aquí, llega de Ecuador hasta Bolivia. La carrera longitudinal de la selva también es conocida como, fue en el gobierno de Belaúnde Terry, arquitecto Fernando Belaúnde Terry, llega de aquí hasta aquí. Profesor, ¿y por qué está en linitas? Es que esta vía no es afirmada, ya no está del todo afirmada. Ese es el problemita con esa vía. Y en los ejes transversales te puedo mencionar a 4. Son en realidad 21, 24, por ahí es alrededor. En los ejes transversales. Te voy a mencionar los que tienen la mayor afluencia vehicular y de personas. Como la carretera Olmos-Corral Quemado, también conocido como Manuel Mesones Muro. Este comunica Paita, Olmos y Moyobamba. La carretera central es la muy conocida, que comunica Chosica, Ticlio y Oloroya. La carretera de los Libertadores, recuerda que estoy hablando en esta dirección transversal. La carretera Libertadores comunica Pisco, Huancavelica y Ayacucho, son 3 departamentos. La carretera interoceánica sur comunica Madre de Dios, Ica, Arequipa y Moquegua. Te das cuenta que entre todas ellas tienen una característica, comunica varias ciudades que están en la costa, en la sierra y en la selva, o quizás entre la costa y la sierra. Esa es la diferencia entre el eje transversal. La red ferroviaria, sí tenemos red ferroviaria, tenemos una red ferroviaria en el centro. Por ejemplo, en Lima, no sé si has visto por Santa Clara, un poquito más adentro quizás, hay una red ferroviaria que no desplaza personas, sino minerales, de Pasco a Lima, para ser exportados. Profesora, ¿habrá un ferrocarril que transporte personas? Sí, se llama Tren Macho. Pasa por Huancayo hasta Huancavelica. Huancayo a Huancavelica, Tren Macho. Hay otro ferrocarril que está en el sur, ya en el sur y suroriente. Dos ferrocarriles. Uno de ellos es Perú Rail, es el más caro sistema de transporte. Desplaza o lleva hasta una cierta distancia de Machu Picchu, porque igual tienes que caminar en otra distancia. Hasta una cierta distancia. Muy bien, se dice que es el transporte más caro ahí, a pesar de ser nacionales, nos cuesta muchísimo. Y es que ese Inca Perú Rail está concesionado. Transporte aéreo, hay de 2 tipos. Ahí está aquí. Aeropuerto y aeródromo. El aeropuerto tiene la mayor llegada de personas. En cambio, el aeródromo es menos personas. Si yo te preguntase, el cantante Maluma llega a un aeropuerto o un aeródromo. Todos dirán, profesora, pero aeropuerto, si no estaría todas las personas quisieran atenderlo, en fin. Él va con su avión privado a un aeródromo. Los vuelos privados o los militares aterrizan en un aeródromo. Tenemos 33 aeropuertos y 25 aeródromos. El principal aeropuerto que sale en mi programa favorito de Alerta Aeropuerto, Jorge Chávez, en el Callao,
que tiene el mayor flujo de turístico o de movimientos, ya sea el interior del país, Jorge Chávez. En Loreto, de Secada Vigneta, el coronel Francisco Secada Vigneta. El aeropuerto Alfredo Rodríguez Bayón en Arequipa, el aeropuerto de Cusco, de Alejandro Velasco Astete, y entre otros más. Me parece que uno de estos tres, o bueno, de Arequipa y Cusco, es el que ha sido, se ha deteriorado, ¿no? Con este proceso de reclamo constante de la población. Me parece, y hay más, creo que hay más. Bueno, eso implicaría, por supuesto, un detenimiento de ingresos para el departamento, lamentablemente. Transporte acuático. También podemos transportarnos por mar, río, lago. Un transporte marítimo, hay dos tipos de puertos. Puerto mayor y puerto menor. El puerto mayor es tanto para darse el comercio nacional e internacional, el intercambio en el puerto mayor. En el puerto menor es solo para las salidas, para las exportaciones. En el puerto menor. Puerto mayor, tanto ingresos y salidas. Puerto menor, solo exportaciones o salidas. Transporte fluvial o por ríos. Si yo te pregunto, ¿cuáles son los ríos navegables de nuestra vertiente hidrográfica? Tú rápidamente tienes que decir la vertiente hidrográfica del Amazonas. Y ahí está, entre los principales ríos que se pueden navegar, que sirve como medios de comunicación sin la necesidad de haber construcciones de carreteras, es el río Amazonas, Ucayali, Guayaga, Madre de Dios. Están ahí. El transporte lacustre o por lago, el lago Titicaca, nos comunica con Bolivia y Perú. Una partecita, una proporción de área del lago Titicaca es de Bolivia. Entonces tenemos ahí transporte marítimo, transporte fluvial y transporte lacustre o a nivel del lago. Y el último tipo, la última actividad, el turismo. ¿Quién vela por las actividades turísticas? Se llama MINCETUR, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. ¿De qué se encarga? Formula, promueve, dirige, ejecuta y evalúa todas las políticas que tengan que ver con el turismo. ¿Qué actividades como cuáles? Fomentar la inversión turística. El Estado tiene que hacer inversión turística, mantenimiento de los lugares, mejorar los servicios turísticos, ofrecer los paquetes, las instalaciones o los equipamientos que hay en el lugar, la señalización de los caminos, también el Estado tiene que estar financiando para evitar su deterioro. Proteger al turista. Por supuesto, no queremos que vuelva a ocurrir como el caso de Ciro, que se fue solito y nunca más regresó. Tiene que haber una protección al turista. Tiene que haber personas que puedan prestar primeros auxilios, guías. Generar una conciencia turística en la población. Y es que cómo yo quiero promover o puedo hacer para que mis ciudadanos visiten el Perú a nivel, bueno, o se movilicen a nivel interno y no solo busquen salir del país para hacer turismo. Conciencia turística. Además de hacer turismo, también se tiene que sensibilizar. Es decir, antes no se creía que una actividad que podía contaminar era el turismo. Hoy en día se sabe que sí trae contaminación. Si frente a la insensibilidad de un turista, su basura puede causar contaminación. Por eso hablamos de la conciencia turística. Promocionar la inversión en turismo. Seguimos con inversiones. Propiciar la diversificación de los productos turísticos. Diversificarlos. A veces el Estado también promueve viajes, ya sea como no se llama circuito, se llaman como no sabría cómo decirlo,
un paquete, ahí está, como un paquete, visita esto, 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 y constantemente está mandando imágenes, está haciendo publicidad para hacerlo presente dentro del país y también está viendo una promoción al exterior. Ya. Una de esas promociones justamente, chicos, es por el cambio del diseño de la moneda. El diseño de la moneda, si te das cuenta, bueno, ocurrió en el año del Bicentenario, en los 200 años de la independencia. No cambió la denominación de Nuevo Sol, sino lo que se encontraban con dibujitos, plasmando biodiversidad, plasmando recursos, recursos tanto patrimoniales, naturales y entre otros más. Muy bien, así. Ok, pero un momentito. A ver, a ver. ¿Ah? Sí, también. Me parece que me falta todavía. Ok. Sí. Uy, si supieran ustedes, antes, chicos, era bastante voceado que como carrera, el turismo iba a ser lo último de lo último. Lamentablemente, en la época de pandemia, varios perdieron el trabajo porque no hubo actividad turística. Hoy en día, esas personas están apostando por otro tipo de, o por ya sea hacer otra carrera o hacer otra actividad, lamentablemente. Pero si supieran, hay lugares, y esto también les debo decir, que he visitado que están sobrevalorados. Es decir, te muestran las imágenes, las mejores imágenes, y ustedes saben también que por cámara todo parece hermoso. Uno llega al lugar y no está cuidado, no está nada, no es nada de lo que te habían dicho. Y ahí da ganas de llorar como la mujer que llega a Machu Picchu, ¿no? Y cuando hay una neblina, o a la montaña de 7 colores, creo que fue, estas montañas de 7 colores. La mujer empezaba a llorar y decía, mi dinero, mis ahorros, y ahí da ganas de decir uno. Y hay otros lugares que ni siquiera, sin necesidad de ser cuidados, por mi carrera misma, que me hace viajar bastante, he encontrado bellezas únicas. Parecen como si uno estuviese en el paraíso. Eso es más en Ceja de Selva, lo he encontrado. En Ceja de Selva. Y no es un atractivo turístico. Ni siquiera está, ni siquiera es una opción. Podrían haber más. Solo quizás a nivel de protección el Estado no se dé abasto. Y podría también tratarse o podría separarse esa área como aprovechamiento turístico por la propia población. Podría ser una alternativa. Podría ser una alternativa. Ok, me parece que me faltan 5 minutitos más. Ujú. A ver, a ver. Sí, 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 me parece. Todavía no es break, ¿verdad, chicos? Igual ya me falta un minutito. A 12:10 retornamos. Aquí les dejo las preguntitas para geografía, las dos preguntitas. A ver si vamos resolviéndolo, chicos. Y ya nos vamos al break. Listo. Ahora sí. Retornamos entonces. 12:10.